Evangelismo en tiempos de persecución. Estamos en Juan, capítulo 3. Y estuvimos viendo la plática de Yeshua con Nicodemo. Como recordatorio vamos a repasar lo que, digamos, una conclusión de toda esa plática. Decíamos que el enfoque que estamos tratando de tener son los discípulos, o sea, el proceso de evangelización de los discípulos. Entonces, básicamente, ¿qué aprendieron los discípulos de Yeshua en ese encuentro con Nicodemo? Entonces podemos rescatar las tres cosas más importantes de ese encuentro, de esa plática. Las tres cosas más importantes que los discípulos aprendieron. Primero, aprendieron sobre el nuevo nacimiento, o vamos a decirlo así, una nueva perspectiva del nuevo nacimiento. Porque dijimos, ya había un conocimiento previo dentro del judaísmo. Ellos conocían muy bien, sabían muy bien acerca del tema del nuevo nacimiento. Pero esta perspectiva del nuevo nacimiento de la que Yeshua habló, no la sabía Nicodemo. Y si no la sabía Nicodemo, pues los discípulos menos, ¿verdad? Entonces, lo primero que aprendieron los discípulos tenía que ver con el nuevo nacimiento. Fue lo primero. La perspectiva nueva, valga la redundancia, del nuevo nacimiento. Y aprendieron que este nuevo nacimiento tenía que ver básicamente con dos cosas: el agua y el espíritu. O sea, tenías que experimentar este nuevo nacimiento a partir del agua y del espíritu. Decíamos, es probable que los discípulos en ese momento no estaban entendiendo más que Nicodemo. Pero, pasado el tiempo, estando más con Yeshua, ellos iban a ir entendiendo los conceptos de los que Yeshua les hablaba. Un ejemplo es cuando Yeshua habló de la parábola del sembrador. La gente no entendió, pero los discípulos tampoco. Entonces Yeshua les tuvo que explicar a ellos en privado el significado de la parábola. E incluso les dijo, ustedes son privilegiados. O sea, a ustedes se les da ese privilegio de conocer los secretos del reino. A la demás gente no, a ustedes sí. Entonces, probablemente de esta plática con Nicodemo, los discípulos después seguramente le iban a preguntar a Yeshua, oye maestro, ¿y qué es eso, no? ¿Qué es eso, nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que Nicodemo no supo? Explícanos a nosotros. Y también pues los dos conceptos del agua y del espíritu. Entonces ellos aprendieron eso. Podemos rescatar eso como la parte más importante de esa experiencia o de ese encuentro, y que sobre todo son conceptos que tienen mucho que ver con nuestro tema, ¿verdad? Con el tema de nuestra clase, que es evangelismo. Entonces, para que una persona sea evangelizada, nosotros podemos decir, tiene que nacer de nuevo. O sea, no podemos nosotros decir, evangelicé a tantas personas, si esas personas no experimentaron el nuevo nacimiento. Podemos decir, les compartí de la palabra, a lo mejor, les compartí la palabra de Dios a X cantidad de personas. Bueno,
Pero recordemos el caso de Jeremías, ¿verdad? Jeremías les compartió la palabra del Eterno a muchísima gente y durante muchos años, pero sin resultados pues exitosos para él, ¿no? Entonces, para nosotros decir que hemos evangelizado a una persona, tenemos que ser testigos de que esa persona nació de nuevo. Pues esa es la clave, que haya nacido de nuevo. Si no hay nuevo nacimiento, pues no hay evangelización. De ahí que es tan importante esto que ocurrió con Nicodemo, la lección que aprendieron los discípulos. ¿Sí? Ajá. Es como antes que decían, ¿no? que cuando estábamos compartiendo la palabra o evangelizando, les decimos que cuando venías a Cristo, o sea, era un cambio de 180, o sea, nunca me había caído en mente pues, volver a caer en el mismo lugar, porque pues es la vuelta completa, es lo mismo. Entonces, pero sí, siempre les digo que era un cambio que tenía que ver personalmente en uno, primero uno, porque mientras no fuera así, o sea, no era. Sí, es que ahí, cuando entendemos el concepto de nuevo nacimiento, entendemos por dónde va, ¿verdad? El asunto. Porque el nuevo nacimiento, recordemos, se trata precisamente de un cambio. Cuando tú naces de nuevo, es un cambio. O sea, recordemos, ejemplos de nuevo nacimiento. Graduarse. ¿Perdón? Graduarse. Graduarse. Entonces, vea, analicemos el cambio. O sea, hay un cambio radical a partir de que alguien termina sus estudios. Pues tiene que haberlo, porque, digamos, durante muchos años tu enfoque principal o la mayor parte de tu tiempo la has dedicado al estudio. Si estudiaste desde el kinder, pues kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, entonces todo ese tiempo, todos esos años ha sido estudio, tu enfoque ha sido el estudio. Terminas y al terminar ya, al graduarte, pues estás hablando de que va a haber un cambio. Por eso se le conoce en el judaísmo como nuevo nacimiento a esa etapa. O sea, vas a entrar en una nueva etapa. Ya terminaste tus estudios, terminaste tu preparación. A partir de aquí, las cosas van a cambiar. Entonces, con eso en mente, pues tú ya sabes, ¿no? Nuevo nacimiento es un cambio radical en muchos aspectos. Decían, cuando te casas, nuevo nacimiento también. Cuando te casas, igual es un cambio radical también. O sea, una cosa es ser soltero y tus costumbres de ser soltero, pues cuando te casas van a cambiar. Entonces vas a tener un choque ahí, ¿verdad? Muy fuerte, y va a haber muchos cambios radicales en tu vida. ¿Sí, hermano? Aquí por empezar, sí estaba viendo unas reflexiones culturales de otros países que hablan con respecto a los rituales del matrimonio y dicen que todos están basados en funerales, porque solamente se ponen flores en funerales, que representa que la persona que esté casando va a morir, y ya no va a ser la misma, va a cambiar todo. Yo nunca lo he visto eso, que en otras culturas usaban eso. O sea, un matrimonio no es, o sea, es una fiesta muy bonito, pero representa el funeral de la persona, que no va a ser la misma. O sea, se ve mal, ¿verdad? Pero es la verdad. Sí. Puede sonar chistoso, pero... Sí, pero es algo de mucho gozo, pero porque esperas que vas a morir lo que eras y vas a ser. ¿No? De hecho, una costumbre muy... México es, voy a Fibelorio, ¿qué? Sí. De hecho, una costumbre muy nuestra, ¿verdad? Muy de nuestra cultura como mexicanos, es en la fiesta
en la fiesta de lo que es la boda, tocar la marcha fúnebre, o sea, cargar al novio y pasearlo por todo el lugar mientras suena la marcha fúnebre. Tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan, 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 se murió. Sí. Entonces, es algo como chistoso, pero siempre, acuérdense, detrás siempre hay algo. Siempre hay una enseñanza, siempre hay una reflexión. Y más que nada es de que estás muriendo a tu vida pasada. Porque hay un cambio. Entonces tú ya no vas a poder vivir como solías vivir y hacer las cosas que solías hacer. Vas a tener que morir a muchas de tus costumbres, a muchos de tus hábitos, porque ya casado es distinto. Y el que pretende seguir viviendo igual, pues va a terminar divorciando, seguramente. Entonces tienes que hacerte a la idea de que todo va a ser distinto y tienes que también acoplarte, porque es una nueva vida, es un nuevo nacimiento. Entonces, en los diferentes ejemplos podemos ver eso, ¿no? Un cambio radical. Cuando Yeshua habla de un nuevo nacimiento del agua y del espíritu, también tiene que haber un cambio radical. Igual que en los otros, la persona tiene que sufrir un cambio radical en su vida también, pero un cambio que tiene que ver principalmente con estos dos factores, con estos dos elementos que Yeshua mencionó: el agua y el espíritu. Ahora, lo decíamos la semana pasada, ¿qué representa el agua? La Torah, la palabra del Eterno. El espíritu, pues, es obviamente el entendimiento que tú vas a tener de la palabra del Eterno, ¿verdad? De la Torah. Entonces, estos dos factores son los que te van a llevar a cambiar. O sea, ese nuevo nacimiento del que habla Yeshua se va a manifestar en la persona, se va a hacer patente a partir de que esa persona conozca el mensaje de la palabra del Eterno y lo entienda. Como está escrito, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Entonces, no solamente se trata de conocer o de saber, sino se trata de entender, se trata de practicar. Entonces, eso es el nuevo nacimiento. No se puede hablar de una persona que ha nacido de nuevo si la persona no ha experimentado ese cambio radical en su vida. Entonces, y esos cambios tienen que ser, mis hermanos, en las áreas más fundamentales de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, hay mucha confusión respecto al tema, por ejemplo, de tomar alcohol o de fumar cigarros. En el cristianismo, un enfoque muy así, muy incisivo, ¿no? Es, si eres cristiano, no debes de tomar. Si eres cristiano, no debes de fumar. Como si el cristianismo fuera básicamente fumar y tomar. Pues no fumo, no tomo. Decía un pastor muy conocido aquí en Reynosa, él siempre decía esa frase y se ufanaba mucho de eso, y él andaba mucho en la política, y cuando hablaba con los políticos él siempre decía eso. Decía que él era una persona confiable porque decía: yo no fumo, yo no tomo, yo no digo malas palabras, yo no maldigo. No, es un santo el hombre. Es un santo porque no fuma, no toma, no dice malas palabras, no maldice. ¿Va por ahí el asunto? Pero sí, sí se metió a la política, y sí, como político, ¿para qué les platico todo lo que hizo? Entonces, básicamente, él manchó mucho el nombre, ¿no?, de los cristianos y de los pastores con cosas que no necesariamente tienen que ver con fumar, tomar o decir malas palabras.
Pero se ha encasillado mucho el concepto de espiritualidad a eso, ¿no? Ah, no, el brother es bien espiritual porque no fuma, no toma y no dice malas palabras. Eso no es ser espiritual. O sea, el cambio que se espera, el cambio radical que se espera en un creyente, en el Dios de la Biblia, es en la práctica de las cosas que la Biblia enseña, que dice que son fundamentales. Ahí es donde se espera. Por ejemplo, ¿qué es lo más fundamental? ¿Qué es lo más excelso que la Biblia nos dice que debemos de tener? Y el Rab Shaul dice: si yo no tengo eso, nada soy. Amor. Ahí, amor. ¿Sí, hermano? Por ejemplo, esta semana me tocó trabajar ahí en la Cruz Roja y hay dos contadoras muy lindas, bien especiales las dos, pero yo siempre hago la música de los Carmelina, la comunidad, así. Y me pregunta una de ellas, dice: ¿eres cristiana? Y le digo: sí, soy creyente, ¿no? En el Dios de Israel. Y me dice: ¿en serio? Dice: yo también. Digo: ah, sí, parece que escuché música de Ramito ahí en su computadora, porque me andaba limpiando. Y dice: sí, y me dijo: no, yo con la que me compuse. Y luego estaba yo almorzando y iba para allá y me dice: ¿qué almuerzo? Le digo: sí. Y ella me dice: ay, ¿no te he dicho nada de la computadora? Y ella le digo: no, me tenía que decir algo. Y dice: pero si te dice algo, me dices, ¿eh? Y yo: no, pues no. Dice: no, es que por ello muchos han ido. Y yo digo: a veces el mal testimonio que damos nos puedo decir, o sea, la verdad daña a las demás personas, porque, por ejemplo, si la otra contadora piensa ir a una congregación, o sea, y sabe todo eso, no va a ir, porque a veces el mal testimonio que nosotros mismos damos a los demás, que nos decimos creyentes, eso afecta mucho a las personas que nos rodean y dañan. Entonces, yo le decía: ya las dos son muy lindas, las dos son bien hermosas, la verdad. Yo les agradezco mucho a las dos todas las atenciones que tienen, ¿verdad? Pero ni con una ni con la otra, o sea, yo siempre les digo así, ¿verdad? Y pues yo en mi mente decía: pues Señor, va, que pues que obre el eterno en el corazón de ella, que desde niña dice que nació, sus padres eran pastores, siempre ha sido cristiana, y pues sí se daña mucho la imagen de un cristiano cuando toda la vida ha sido cristiana y de repente el testimonio que das. Sí, así es. Recordemos cuando hablamos de las cosas más fundamentales, mencionamos el amor porque pues es lo más excelso, ¿no? O sea, se resume a esas palabras de Rab Shaul: si no tengo amor, nada soy. O sea, ya no hay, pues, ni para qué seguirle buscando. Si no hay amor, ya nada, lo demás tiene ninguna validez. Entonces hay que empezar por ahí. Entonces, si un creyente no ha tenido o no ha experimentado el nuevo nacimiento, de manera que el amor de Dios se pueda ver en su vida, no hay nada que hacer ahí. No ha nacido de nuevo. Eso es lo primero. Es lo básico. O sea, ¿de qué sirve que diga: yo no tomo, yo no fumo, yo no digo malas palabras, yo no maldigo, si no se ve el amor de Dios en tu vida? Entonces hay que empezar por ahí, ¿verdad? ¿Cuál es otro fundamento? Pues los fundamentos para nosotros son los mandamientos. Los mandamientos, ¿verdad? Que están ahí, que tenemos los 10, el resumen de todos. Tenemos los 10, algo en lo que tenemos que trabajar. O sea, lo que los mandamientos nos ordenan es algo que nosotros tenemos que mostrar. Que nosotros recordemos todos los Shabbat, aquí los 10 mandamientos, no es con la finalidad de que lo sepamos de memoria, sino que estarlos recordando como algo que tiene que ser parte de mi vida.
Y yo tengo que practicar los 10 mandamientos, tengo que vivir en base a los 10 mandamientos. Eso va a reflejar a través de mi vida la imagen de Dios. Entonces, de esa manera se va a poder ver que he nacido de nuevo. Pues, si no, pues está difícil, porque ese es el cambio que se espera. Es el cambio radical. El agua y el espíritu. Entonces está la palabra. Puede haber personas como los fariseos con mucho conocimiento de la palabra, pero sin el espíritu, sin la parte de la obra del espíritu. Que recordemos, el espíritu es el que convence. El que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces las personas pueden leer las escrituras, pueden conocerlas bien, pueden saberlas de memoria, pueden enseñarlas, etc. Pero si no han sido convencidos por el Espíritu de Dios respecto a lo que tienen que hacer con esa escritura, no va a pasar nada. O sea, estamos con una persona que no ha nacido de nuevo. Entonces, hay otras cosas que pueden ser tomadas como fundamentos. Cuando nosotros leemos o recordamos aquella lista de las cosas que Dios aborrece, de las cosas que abomina su alma, ¿se acuerdan cuántas son? Sí. 7. 7. 6 cosas aborrece el Eterno y aún 7 abomina su alma. Ahora, en esas 7 cosas que el Eterno aborrece y que su alma abomina, está tomar, fumar, decir malas palabras. Hay unos pecados ahí que tienen que ver con la lengua, pero no necesariamente decir malas palabras. O sea, hay cosas mucho peor que decir malas palabras. Entonces, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, ahí pecados de la lengua que el Eterno aborrece? La lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Eso sí. Entonces, Yeshua mismo dijo a algunos religiosos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Porque pues sí, son hijos de la mentira. Porque aquel desde siempre, lo suyo es mentir. ¿Verdad? O sea, el diablo desde el principio de los tiempos siempre ha sido mentiroso y seguirá mentiroso. Hay uno que me gusta, no sé si lo dijo Yeshua, pero me acabo de acordar: generación de víboras. Juan el Bautista les dijo: generación de víboras. Entonces vea, la lengua mentirosa, eso es terrible. Por eso se debe tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Las mentiras. Entonces, cuando una persona es un mentiroso empedernido, porque sí hay mentirosos empedernidos, así que no pueden estar un día sin mentir. O sea, todos los días mienten, todos los días. Y de hecho pueden llegar a vivir en la mentira. Porque está comprobado hasta científicamente que el que es mentiroso termina por creer sus mentiras. O sea, ya las dice de una manera tan natural porque él ya creyó que son verdad. Él terminó por convencerse a sí mismo que son verdad y no es cierto. Entonces, ahí en esa lista de cosas hay fundamentos muy importantes, porque son las cosas que el Eterno más aborrece, que más detesta, que más asco le da. Porque abomina su alma, eso quiere decir que le da asco. Al Eterno le da asco eso. Pero ¿con qué empieza la lista, hermanos? ¿Qué es lo que más el Eterno aborrece y más detesta? Los ojos altivos. Eso encabeza la lista. Los ojos altivos, la soberbia. Pies presurosos para hacer el mal. Sí. Los pies presurosos también, ¿verdad? Para correr hacia el mal, para hacer lo malo. O sea, ¿por qué? Porque una persona que rápidamente
que rápidamente te convencen para hacer algo malo. O sea, que ni siquiera batallan, ¿no? Oye, ¿cómo ves si hacemos? Sí, vámonos. Sí, bien puesto, ¿no? Oye, de perdido, que batalle un poquito, ¿no? Los pies presurosos. Hablando de la lengua, también dice que es testigo falso. Sí. Se presta para ser testigo falso y el que siembra rencillas. El que siembra discordia, ¿verdad?, entre hermanos. El amarranavajas, como le decimos hoy, ¿no? Hijos. Así como lo que querían hacer ahí con Cirle. Ay. Bueno, yo así entendí, como que ahí alguien quería amarrar navajas a la contadora, ¿verdad? Ah, sí. Oye, no te han dicho nada y porque ten cuidado, que ya cuando te empiezan así a advertir sobre otra persona que se están amarrando navajas. Sí. Ese es el pecado, ¿verdad?, de sembrar discordia. Cuando alguien te quiere sembrar algo contra otra persona que tú ni siquiera conoces. Pero lamentablemente luego somos muy propensos a eso, ¿verdad?, Ah, sí. a caer o a creerte las cosas. ¿Sí? A creértelo. Yo les he contado la anécdota de aquel pastor que cuando me conoció me dijo, yo nunca lo había visto en mi vida, ¿verdad? Yo no lo conocía, ni él a mí, pero un día nos presentaron y, ¿qué tal, hermano? El pastor Saúl lo era, el pastor fulano, ya nos saludamos y me saluda, me dice, con que tú eres el famoso Saúl lo era. Así me dio, así me quedé. Ya iba predispuesto. Yo dije, pues no sabía que fuera yo tan famoso, pero sí soy. De que soy Saúl lo era, sí soy. Lo de la fama, pues no sé, ¿verdad? Ahí veremos luego. Con el tiempo llegamos a ser muy buenos amigos. Y con el tiempo él me dijo, y hasta me pidió perdón. Me dijo, oye, hermano, no, hombre, te quiero pedir perdón, fíjate, porque la vez que nos conocimos, ¿te acuerdas que te dije? Y le dije, sí, me quedé así como que... Dice, pues es que me habían dicho cosas de ti. Y le dije, mira, no quiero saber ni qué te dijeron ni quién te las dijo. O sea, dejémoslo así. ¿Ya viste que no? No, yo mi respeto. Ok, perfecto. Dejémoslo así para seguir siendo amigos, ¿verdad? Porque pues también, querer saber, dijo un doctor hace poquito en otro, el que busca encuentra. Sí, el que busca encuentra. Entonces mejor, ¿para qué quieres saber? Dice la escritura que lo que no edifica, pues mejor no lo digas. ¿Verdad? Si no te va a edificar o si al contrario lo que te voy a decir te va a lastimar, pues mejor no lo digo. Entonces los pecados que tienen que ver con la lengua son varios y son los que el Eterno más detesta también. Entonces todo lo que es la mentira, lo que es el chisme, el sembrar discordia entre hermanos, todo ese tipo de cosas están ahí en la lista y son fundamentos, hermanos. Son fundamentos. Otro fundamento que quiero también mencionar, importante, es, tienes su base respecto al hombre sobre todo. Porque dice la escritura respecto a un hombre que no provee para su casa, que no provee para los suyos. ¿Qué dice la escritura de eso, hermanos? ¿Y qué más? Y ha negado la fe. ¿Les parece un fundamento? Claro que sí. Entonces, pues, puedes traer Biblia, te puedes poner corbata y puedes andar predicando, pero si no provees para tu casa, para los tuyos, o sea, si no estás cumpliendo con el rol que el Eterno designó para ti, que el hombre tiene que proveer, tiene que proteger, tiene que cumplir con esos roles, ¿verdad? Porque es lo que le corresponde, es el diseño divino. Entonces, el hombre que no cumple con eso no es como un incrédulo, o sea, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, alguien así en las filas, pues no. ¿Esa persona ha nacido de nuevo? No. Se murió otra vez, mejor dicho. Como que está muy de moda, ¿no? Ahorita eso. Exactamente, sí, Sergio. La mujer mantiene a los
como lo que dice Yeshua, que cuando dice, no, es que esto, los fariseos dicen, no, es que esto lo voy a guardar porque es lo que para Escorban. Y luego decía, no, es que cómo pueden hacer esto, dice, como que es de que, ay, es que lo voy a entregar y no lo puedo dar a mis padres, o no puedo dar a mis padres. No, es que primero somos padres, primero tienes que cumplir con lo básico, y ahora sí después vas a decir, ok, ahora sí creo que... Sí, en el tema de cuál mandamiento pesa más, ¿no? Lo veíamos en una clase. Okay. Tengo 2 mandamientos para cumplir: presentar mi ofrenda, mi corbán, honrar a mis padres. ¿Cuál pesa más? Según Yeshua, honrar a mis padres. Siempre. Entonces, ay papá, no hombre, pues sí te pudiera yo ayudar para la consulta, para las medicinas, pero pues ya lo tengo para darlo de ofrenda esto. Nada, o sea, eso suena mucho más a un pretexto, ¿no? De no querer ayudar. Pues es un ejemplo que da Yeshua. Entonces, decía nuestra hermana Asunción, está muy de moda, y es verdad, está muy de moda el tema porque el sistema de este mundo y el espíritu del antemashia, que ya tiene rato moviéndose en el mundo, se ha encargado de los fundamentos de las escrituras echarlos abajo, de contradecirlos, de adoctrinar a las nuevas generaciones para que no cumplan con lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, en los últimos años se ha dado mucho ese fenómeno donde ya muchos hombres han perdido el rumbo, han perdido la brújula, han perdido las bases, el fundamento, han perdido el rol que les corresponde y están evadiendo la responsabilidad. Entonces, una persona así no se puede decir que ha nacido de nuevo. Entonces, ¿de qué sirve que una persona diga, no, pues yo ya vine a Cristo, ya me entregué al Señor, el Señor cambió mi vida, ya dejé de tomar, ya dejé de fumar, ya no digo malas palabras, ya no oigo a los invasores de Nuevo León, o qué sé yo, ¿no? Ya dejé la música pagana, ya dejé todo eso, Ya no bailo en las cosas. ya no bailo en las fiestas, pero no le da un 5 a la esposa. No le da un 5 a la esposa, no mantiene la casa. Dígame usted, ¿está bien? ¿De qué sirve todo lo demás? La esposa va a decir, ay, sí, estoy bien contenta porque ya no fuma, ya no toma, ya. Pero no trabaja. No trabaja, es flojo, no da para sostener el hogar. Ella es la que tiene que trabajar y tiene que desempeñarse ahí, mantener, pagar los biles, dicen los güeros. Eso no está bien, pero hay mucho de eso en las iglesias. Hay mucha gente así, muchos hombres y creen que están bien. Ellos creen que están bien. Entonces, el nuevo nacimiento tiene que ser un cambio radical partiendo de los fundamentos de la palabra de Dios. Podemos seguir enumerando más, ¿verdad, sí, hermano? Sí, sí. La esposa de él fue creyente toda su vida, pero no había recibido el Espíritu. Y ella testimonio una hora, ¿no? Y ella va explicando cómo fue su proceso, se casa con su esposo, pastor por Washington, misionero de ese hombre. Y ella en una prédica de su esposo se convierte en Yeshua. Y ella dice, yo no era cristiana. Y salía, mi vida era maestra, enseñaba, un chorro de jales en la iglesia, pero su corazón se había convertido hasta que el esposo predicó el nuevo nacimiento. Y fueron años, ¿verdad? Esa es la segunda que me acordé es de, pues tuve mucho tiempo para leer muchos libros sobre misticismo y todo eso. Y una de las cosas que hace, por ejemplo, un verdadero satánico, en la mayoría de los buenos, no toman, no fuman, no se drogan y no comen cuerpo. Esto se me hizo interesante, porque ellos dicen que le causan purificación para conectarse espiritualmente con el espíritu, con Satanás. Ajá. Mm. Y ellos son santos, pero para Satanás. Sí, sí. Entonces, un buen satánico no llevó, no fuma, no toma, no se droga, se purifica para su
espíritu, como le llaman, ¿no? Y se me hizo muy interesante, digo, porque que sean muy disciplinados para eso, y acá en nuestro mundo no hay mucho de esa disciplina, ¿verdad? Y veo que esto le echan muchas ganas, y yo, ¿qué onda? Entonces me hizo un choque en mi cabeza porque yo en ese tiempo empezaba a dejar cuerpo y eso, y cuando me metieron acá, y está poco el cuerpo, y digo, ¿qué onda, no? O sea, aún el lado del libro se aleja de eso para... decía literalmente el libro que el cuerpo tiene larvas espirituales que te absorben energía y no sé más, ¿no? Y el cuerpo por eso, porque no puede conectar espiritualmente con la espiritualidad. Y se me hizo yo a mí, o sea, algo de verdad hay en eso, diciendo que sea de ese lado, ¿no? Se me hizo interesante estos puntos del lado de los satánicos, que yo puedo ver un satánico que no fuma, no toma, no se roba, pero está bien clavado con ritos y lo que sea. Sí. Entonces sí, está diciendo que tiene mucha razón el nuevo nacimiento, solamente dará lo que te dice, el amor y lo que evitar lo que le aborrece el Padre, todo eso. Sí, tiene mucha razón. Sí, porque por ejemplo ahí la esposa del pastor Paul, ¿verdad? Pues tenía la parte del agua, pero le faltaba la parte del espíritu. Cuando llegó la parte del espíritu ahí en ese mensaje, pues ahí nació de nuevo, porque ahí hay un cambio radical. Es como todo lo que sabías o conocías de la escritura, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo y empiezas a vivirlo. Entonces ese es precisamente el nuevo nacimiento, ¿sí? Y la otra parte pues nos desafía, ¿verdad? Nos reta, porque ahorita que decía el hermano, y estaba pensando también en las reuniones de los satánicos que las hacen en la madrugada. Entonces a nosotros que nos dijeran, pues el servicio es a la medianoche, a las 3 de la madrugada. Entonces ya no hay que mencionar a los chancludines. Pero es un desafío, hermano. Realmente es un desafío, ¿verdad? Porque son más ellos, más atrevidos, más audaces, más dedicados, le ponen más coco también a lo que hacen, ¿verdad? Están ideando cómo mejorar, cómo hacer, y nosotros acá como que medio dormidos, ¿no? Entonces tenemos que, Yeshua está retando a sus discípulos y les pone el ejemplo de los malos. Dicen, miren ellos todo lo que se esfuerzan, todo lo que hacen y todo, y nosotros ¿qué? Tenemos que hacer más, ¿verdad? Entonces eso es lo más rescatable del encuentro con Nicodemo, ¿no? Esos puntos que los discípulos, repito, no que los entendieron ahí, pero lo iban a entender posteriormente, y poder comprobar de que cuando ellos compartieran con las personas iban a tener que asegurarse de que hubiera ese cambio radical, que hubiera ese cambio en las personas, ¿verdad? Porque desgraciadamente hay mucho dentro de las filas de creyentes en contra de los fundamentos, muchos hábitos, muchas conductas, muchas actitudes, muchas prácticas que van en contra de lo que dice la Escritura. Pero como son personas que no fuman, que no toman, que no dicen malas palabras, que no bailan, etcétera, pues son considerados buenos cristianos o buenos creyentes. No es así, ¿verdad? O sea, si alguien va a ser evaluado, no tendría que ser evaluado principalmente por ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tiene mucho más valor el cumplir con los fundamentos. La honradez, la honorabilidad, la amabilidad, el ser cumplido con la familia, el tener palabra, sea vuestro hablar sí o sea no, porque lo que es más de esto de mal procede, dijo el maestro. Entonces, esos son cosas muy importantes, ¿sí? Recordaba los nombramientos para los pastores antes, bueno, los todavía lo hacen en las iglesias cristianas, ¿no? De que pedían el testimonio de la familia de que
realmente fuera como decía la palabra, ¿no? Que dirigieran en su casa, gobernaran ahí, Sí. Pero digo, ahora pienso más así que debiera ser en todos los hombres, no solamente que fuera a ser el líder, En los ¿no? Porque pastores. eso haría mucho la diferencia. Sí, fue algo que, siendo su servidor, presidente de la Alianza de Pastores Bautistas en Reynosa, yo promoví eso. Digo, no me hicieron caso, ¿verdad? No funcionó, pero lo quise hacer, ¿verdad? Yo puse sobre la mesa esa propuesta, porque para la ordenación de los pastores dentro de la denominación a la que pertenecíamos, pues se hacía un examen doctrinal teológico de 1:30 hasta de 2 horas al pastor, como un examen profesional, ¿no? Preguntas y preguntas doctrinales. Con el tiempo, cuando yo fui presidente y también fui interrogador algunas veces, entonces yo les decía a los pastores, yo no le veo tanto caso a caerles a tantas preguntas teológicas, doctrinales. Está bien, pero digo, yo creo que tiene mucho más valor hacer preguntas prácticas o investigar realmente cómo es el pastor. En lugar de hacerle tantas preguntas a él, pues nos programamos una visita a su casa y platicamos con su esposa, platicamos con sus hijos, les preguntamos más a ellos. A ver, mijo, ¿cómo es tu papá? Tu papá esto, tu papá lo otro, a la esposa, a ver cómo la trata, a ver cómo le habla, a ver cómo es, ¿verdad? Provee, no provee. Con la tesorera de la iglesia, da su diezmo el hermano, no da su diezmo, la ofrenda, cómo es. Ir con los vecinos, oiga, ¿cómo se lleva aquí su vecino con usted? ¿Se llevan bien? ¿Lo conoce? ¿Es amable? ¿No? ¿Es grosero? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Ir allá a Coppel, oiga, debe este hombre. Es cumplido con sus pagos. O sea, ese tipo de cosas son las que No hubiera ninguno. que por eso no le hicieron caso, hermano. Por eso no me hicieron caso los pastores. Dicen, no, déjalo así ya. No, así me dijo un hermano, me dijo, no, mi hermano Saúl, ese examen y nosotros lo pasamos, dijo. Dije, uy, no, pues entonces ni para qué, ¿verdad? Pero bueno, considerando desde aquel tiempo, considerando su servidor, que pues eran más importantes esos tipos de aspectos, porque para mí, yo decía, un examen teórico cualquiera lo pasa. Hasta los demonios conocen la Biblia. Exactamente. Un demonio, ya no le siguen con los demonios. Se va la luz otra vez. Huele a azufre ya. Pues cualquiera, ¿no? Un cuestionario, unas preguntas y pues ya. Pero de eso a que lo vayas a hacer es la diferencia. Es siempre una anécdota que recuerdo mucho hablando de evangelismo. En todos mis años de predicar, de evangelizar personas, de compartir, una sola vez me pasó eso. Una sola vez. Y siempre que compartí el evangelio, y lo hacía con el método que les he comentado otras veces, siempre llegaba a esa parte, ¿no? La pregunta clave: ¿te gustaría recibir a Cristo en tu corazón ahora? Ahora. Y ahí pues ya esperar la respuesta, ¿no? Ta, ta, ta. Sí, otra alma más ahí, según, ¿verdad? Entonces a esta persona le hice la pregunta y se me quedó viendo, guardó silencio y yo así como, dime, ¿no? Y me dice, le voy a contestar con otra pregunta. Yo creo que era judío ¿verdad? Me contestó mi pregunta con otra pregunta. Y yo ahí pues me rompió el esquema, ¿verdad? El patrón. Yo dije, no, es que aquí me tienes que contestar. Mi libro dice que aquí me tienes que contestar. Sí, no. Apégate al guión. Apégate al guión. Pero no, me dijo, le voy a contestar con otra pregunta. Dije, bueno, pues sí, dime. Si yo le digo que sí, en teoría, que sí quiero aceptar a Cristo en mi corazón ahorita, ¿a qué me estoy comprometiendo?
Me dejó y dije, wow, o sea, no que no supiera qué responderle, pero me dejó admirado. O sea, realmente dije, este cuate sí sabe, este es inteligente. Este no es como muchos que nada más, ¿verdad?, se emocionaron con la presentación y con todo y sí, llorando y toda la cosa. No, este estaba bien listo, puso mucha atención. Si yo le digo que sí, ¿a qué me estoy comprometiendo? Bueno, pues ahí te va, ¿verdad? Dije, nunca me habían preguntado eso, pero qué bueno. ¿Eh? Vamos, toma, que se quieran. Que los marcianos, ¿qué? Pues mire, para no hacer la historia muy larga, le contesté a grandes rasgos. Le dije, pues, para mí fue una lección, hermano, eso bien grande, porque hacíamos tanto enfoque sobre el tema de la gracia. Usted sabe, en el cristianismo da siempre la gracia y la gracia. Pero cuando alguien te dice eso, cuando alguien te pregunta eso, te rompe no solamente tu presentación, no solamente lo que estás diciendo, sino te confronta doctrinalmente. Porque yo le había hablado de una presentación, ¿no? El Evangelio, la salvación, la gracia, Dios te ama, es un regalo que Dios te quiere dar, tú no tienes que hacer nada, pagar nada a cambio, los regalos son gratis, etcétera, etcétera. Y que él me dijera, ¿a qué me estoy comprometiendo? Yo no podía mentirle, porque sí hay un compromiso. O sea, digan lo que digan en el cristianismo y en que se enfoquen tanto en la gracia, o sea, hay un compromiso. Y esta persona hizo la pregunta correcta. ¿A qué me comprometo si digo que sí? Entonces le expliqué, le empecé a decir, no, pues mira, sí, tienes razón, hay un compromiso, ¿no? Porque al decir tú que sí, entonces pues yo te voy a invitar a que recibas un discipulado, y ahí ya va a haber un compromiso de que pues yo te venga a buscar al menos una vez por semana, tener lecciones, después pues te voy a invitar a congregarte, te vas a empezar a congregarte, y así le empecé a decir. Y pues ¿qué creen que me dijo? Déjame, le doy una pensada, dijo. Si les explicáramos a todas las personas las cosas así, si a todo mundo le habláramos en la evangelización acerca del compromiso, como Yeshua lo hizo, porque Yeshua sí lo hizo. ¿Se acuerdan cómo le decía Yeshua? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Parece compromiso, sí, y bien serio. Entonces, yo no sé, como decía el canto hace rato, en qué momento nos perdimos, en qué momento cambió todo eso. ¿En qué momento el Evangelio empezó a hacer algo tan light de que ya no les hablas de compromiso a la gente? Y es que de hecho, para el tiempo que los discípulos estaban entre las naciones, bueno, principalmente entre Roma, o sea, no cualquiera entraba a ese compromiso, porque si aceptabas, si entrabas, era sentencia de muerte ante Roma. Sí. No había escapatoria. Entonces, y de hecho, pues, yo quiero suponer que los romanos de esa época decían eso, de que si te metías ahí, si te volvías cristiano, o sea, te daban cuenta, o sea, estás loco, porque vas a aceptar algo que te va a matar. Y es y es lo que nosotros nunca logramos pensar, de que, y nada más ahorita que estamos reflexionando, es como que, ahorita que usted dijo eso de que, bueno, ¿y cuál es el compromiso? ¿Cuál es lo que, las letras chiquitas del contrato? Sí. O sea, que bueno, pues tarde o temprano, Dios no quiera, pero va a suceder, es que te van a perseguir, te van a discriminar, te pueden matar. Ya no llegué a esa parte, pero es algo que tienes que decir, exactamente como dice Iván, porque esas son las letras chiquitas. Cuando alguien te hace una pregunta así, ¿a qué me estoy comprometiendo? Oh, hermano, pues hay tanto que decir. Yo nada más le dije las cositas más sencillas, ¿verdad? Pues te comprometes a llevar una vida, ¿verdad? Pues de un cristiano fiel, leer tu Biblia, orar, congregarte, dar tus ofrendas.
Incluso hasta él me dijo, dice, bueno, se puede decir que de alguna manera, pues hacer lo que usted hace. Dije, pues sí. Dice, no, pues necesito pensarlo. Está bien, le dije, no, pues piénsalo. Pero esa plática, más para él, yo creo que fue para mí. Fue para mí, yo aprendí muchísimo de eso. A partir de ahí mi manera de compartir cambió, ¿verdad? Porque tenía que cambiar. Esa experiencia y la otra que me ocurrió al inicio, cuando aquel hombre me dijo, primero que cambie ella, ¿verdad? Mi esposa. Esas dos experiencias a mí me marcaron como predicador, ¿no? Vi, pues, en lo que se tiene que trabajar. Precisamente todo se resume a lo que dijo Yeshua, nacer de nuevo. Entonces, tú no puedes enviar a predicar el evangelio a un no nacido. Por eso el consejo de la escritura dice, no un neófito. ¿Por qué, hermanos? Porque un neófito ni siquiera sabe si realmente ha nacido de nuevo. Es algo que solamente con el tiempo lo vas a poder ver. Una persona que apenas va empezando, tú no sabes. Nació de nuevo, pues no sé, necesitas verlo, observarlo, con el tiempo, conocerlo, ver su accionar. Entonces para eso se requiere tiempo. Entonces, el nuevo nacimiento es un cambio radical, es algo que se tiene que dar en base al conocimiento de las Escrituras, pero sobre todo a la obediencia a las mismas. Si no hay tal, no hay experiencia, ¿verdad? No hay experiencia y pues no hay mucho que hacer allí. Pues eso es lo más rescatable, lo más importante que podemos observar ahí en el encuentro con Nicodemo. Lo quería recalcar porque es algo muy importante. Bueno, vamos a terminar. Ahí nos vamos a quedar pendientes. ¿Sí siguieron leyendo? Sí, lo he leído. Ahí en el capítulo 3, ya la parte final del capítulo 3. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana, pero de preferencia vamos a entrar al 4, porque en el capítulo 4 tenemos otro encuentro, ¿verdad? Que contrasta mucho con Nicodemo, que es el encuentro con la samaritana. Y lo vamos a ver la próxima semana. En el cierre del capítulo 3, nomás vamos a comentar algunas cositas ahí sobre lo que nos habla de Juan el Bautista. Bueno, hermanos, pues vamos a concluir hoy